Vale, ya está grabando. Pues sobre la extracción de calostro habéis preguntado un montón de cosas, de todo, de todo. De si se puede, de a partir de qué día se puede empezar, eh, de si es normal que no salga o que salga. A ver, el calostro, la recomendación es empezar, se puede empezar a intentar extraer a partir de las 37 semanas, ¿vale? Porque es verdad que al estimular el pecho se puede segregar oxitocina. Entonces, si lo hacéis antes de ese momento, podéis empezar con contracciones. No son unas contracciones que os vayan a poner de parto, porque si estimularte el pecho te pusiera de parto, pues todas las mujeres lo harían cuando llega el final del embarazo para que no les indujeran por embarazo prolongado. Pero sí que es verdad que si estás de poquito tiempo y te empiezan a dar contracciones, te asustas y tienes que ir al hospital, te empiezan a poner tratamiento para prevenir que no sea una amenaza de parto prematuro. Entonces es mucho mejor empezar a hacerlo a partir de las 37 semanas, que es un momento en el que si te dan contracciones por estimularte el pecho, no te vas a asustar. Pues vas a esperar un poco a ver si se te pasan y ya si no se te pasan, pues irás al hospital, pero igual que si te dieran las contracciones porque te estás poniendo de parto. No te pegarías ese susto de voy a tener un bebé antes de tiempo. Entonces, la manera de extraerlo, os voy a compartir ahora después un vídeo que hay del canal de Mamá Mimada, en el que Silvia sale explicando cómo hacer bien la extracción, ¿vale? Pero básicamente es la técnica de extracción manual, que eso luego también os puede venir bien saberlo para la lactancia, ¿vale? En la técnica de extracción manual se colocan los dedos, la mano en forma de C, 4 dedos a un lado y el pulgar por el otro, ¿vale? Entonces, de esta manera se colocan los dedos por encima y por debajo de la areola, un poquito más separado, ¿vale? Como a 1 centímetro de distancia de la areola. Se aprieta hacia atrás y se comprime, se suelta, se aprieta hacia atrás y se comprime. ¿Qué facilita que salga el calostro y la leche? Que luego esto ya os digo que os puede venir bien para la lactancia. Cuando te da una subida muy fuerte, algunas veces viene bien sacar un poquito de leche para intentar ablandar el pecho y aliviar. ¿Qué puede hacer que esta técnica funcione mejor? Un poquito de masaje y de calor antes de intentar extraer. Entonces te aplicas pues 5 minutos, un poco de calor en el pecho y luego después masaje. El masaje es pues con las yemas de los dedos hacer movimientos circulares alrededor de todo el pecho y luego movimientos hacia la areola, ¿vale? Después de hacer esto, el gesto que os he explicado. Hacia atrás y apretar, hacia atrás y apretar. El calostro es muy denso y hay poquita cantidad. Entonces es verdad que hay mujeres que no consiguen sacarse calostro, ¿vale? Si alguna tenéis ya, habéis tenido alguna lactancia previa, es más fácil cuando se ha lactado ya previamente. Pero es verdad. Dime, ¿el, el qué? No sé si habéis hecho alguna pregunta. Que estoy escuchando a alguien con el micrófono puesto. Bueno, eh, ¿qué os estaba diciendo? Que es difícil que salga calostro, ¿vale? Entonces, no tiene nada que ver si te consigues sacar calostro con la cantidad de leche que vas a tener luego, ¿vale? No tiene nada que ver, no os preocupéis si no conseguís sacar calostro. ¿Cuál es la gracia de extraeros calostro antes de dar a luz? El hecho de que algunas veces cuando nace el bebé, por el motivo que sea, al niño hay que ingresarlo. O vosotras os encontráis mal, os hacen una cesárea, os dejan en la zona de reanimación postquirúrgica más tiempo de lo que nosotros querríamos estar separados del bebé. Cuando eso pasa, hay veces en las que hace falta empezar a dar de comer al niño.
Si pasa mucho tiempo, si solo son 2 horas, que es lo que se suele intentar, que solamente sean 2 horas, pues no pasa nada, esas 2 horas el niño no come y ya está. Pero si ya pasan de 2 horas, hay que ir dándole algo al peque para que no le baje mucho la glucemia. Entonces, si nuestra intención es dar pecho, lo ideal sería que ese suplemento fuera de leche nuestra, de calostro, que se supone que nos hemos llevado extraído al hospital. Cuando está especialmente, todas en general podemos intentar extraernos calostro antes de ir a dar a luz al hospital porque nunca sabemos si nos vamos a ver en una circunstancia que lo necesitemos. Pero en especial mujeres que tienen más papeletas de que le separen del niño, ¿no? Pues mujeres con problemas de salud, una hipertensión arterial, diabetes gestacional, una señora que tiene una cesárea programada por el motivo que sea, ahí tú ya sabes que separación, tienes más papeletas de que haya separación con el bebé. Entonces ahí, con más razón, habría que intentar llevar el calostro sacado. ¿Cuánto sacar? Pues como es difícil de sacar calostro, tampoco hace falta llevar muchísima cantidad. El calostro lo vais a llevar en jeringas, que eso también os voy a enviar el enlace de las jeringas que se venden para esto. Son unas jeringas muy pequeñitas, que en vez de una aguja llevan un tapón. Entonces, tú cuando te estás haciendo la extracción manual, el poquito calostro que te va saliendo lo recoges en una cucharita y de esa cuchara lo coges con la jeringa. Las jeringas suelen ser de 1 mililitro, 2 mililitros y muchas veces no consigues llenar una jeringa entera, no pasa nada. Lo que consigas llenar la jeringa, pues ese poquito de jeringa se le rotula, se le pone vuestro nombre, la fecha en la que os lo habéis sacado, lo podéis rotular si la jeringa es grandota, se puede rotular en la misma jeringa, pero si no, con un esparadrapo de estos de papel, ahí ponéis el nombre y lo congeláis, ¿vale? La leche, tanto el calostro como la leche luego madura, dura 3 meses congelada. Entonces, si te lo empiezas a sacar a las 37 semanas hasta que luego de salud, va a durar de sobra, congelado. Entonces, ese calostro que os saquéis y que esté congelado, os lo vais a llevar al hospital en una neverita con unas petacas de hielo. Tanto si es un día que os han programado el parto o la cesárea, o como si vais porque tenéis contracciones. Os lo lleváis en vuestra neverita. Si veis que, por ejemplo, si es una inducción o a lo mejor una cesárea programada, ahí a lo mejor sí que va a pasar un tiempo hasta que el niño nazca. Una cesárea programada, si te pasan rápido al quirófano, a lo mejor no es tanto. Pero si vosotros veis que queda todavía mucho para que el niño nazca, lo que podéis decir es pedir a las enfermeras de la planta que os lo guarden en el frigorífico. Ellas están acostumbradas a hacer eso. Y mientras que las jeringas estén bien rotuladas con vuestro nombre, no hay ningún problema. Lo guardan y en el caso de que en algún momento el niño necesite un suplemento, ya sea porque os han separado de él más tiempo de lo que esperabais o hay bebés que tienen riesgo de tener bajadas de azúcar, los hijos de madres diabéticas, los niños que nacen con un peso más de 4 kilos o con un peso menor de 2,5 kilos. Hay muchos motivos por los que a lo mejor un bebé va a necesitar un suplemento cuando nosotras habíamos esperado darle todo de la teta. Entonces, siempre en ese caso, si es necesario, pues ahí tenéis vuestro calostro para dárselo. No le tenéis que dar un suplemento de lactancia artificial, ¿vale? A ver, que voy a ver qué más cosas habíais preguntado. Bueno, hay alguien, Yolanda, tengo apuntado, estaba diciendo que tiene la cesárea programada para el martes que viene y que le tienen frita con que con la cesárea no le va a subir la leche y no le va a poder dar pecho. A ver, es verdad que con la cesárea la subida de la leche suele dar un poquito más tarde. A lo mejor con un parto normal la subida es al segundo o tercer día y en una cesárea puede ser que hasta el quinto día no dé la subida de la leche. Pero hasta que dé la subida de la leche, el niño va a tener calostro. Y eso lo tienen todas las mujeres cuando dan a luz, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que como hay menos cantidad,
pues sí que es verdad que el niño se sacia rápido, coge poquito y te va a pedir más frecuentemente. ¿Significa eso que se está quedando con hambre? Pues las personas que le están diciendo a esta chica que no le va a subir la leche por culpa de la cesárea y no le va a poder dar pecho, pues le van a decir que sí, que se está quedando con hambre. Porque, hombre, las personas que le están diciendo esto no son muy indicadas para aconsejarle sobre lactancia. No sé quién se lo habrá dicho, esto de que no le va a subir la leche y tal, pero en ese momento tú no necesitas una persona que te esté agobiando con este tipo de comentarios. Entonces, el niño te va a pedir mucho hasta que te dé la subida de la leche, porque va a estar sacando poquita cantidad, pero bueno, lo que esté sacando le alimenta. El niño haga sus pises, que hacen un montón al día, hacen como 8 al día, y cacas hacen como 4 o 5 al día también. Y el coja peso, la primera semana de vida pierden peso, ¿vale? Y hasta los 15 días no lo recuperan. Entonces tampoco hay que agobiarse porque el niño pierda un poco de peso al principio, mientras esté dentro de un límite, no se pase de un 10% del peso al nacimiento, no, ¿vale? Entonces, decir que por una cesárea no le vas a poder dar el pecho, sí le vas a poder dar el pecho. Es verdad que la lactancia, la leche madura va a tardar un poquito más en subir, pero bueno, pues mientras tanto hay calostro. Si además tú te has extraído calostro antes, pues mejor en el caso de que a ese niño haya que darle un suplemento por el motivo que sea, pues ya tienes ahí tu calostro extraído. Es posible que no te hayas conseguido sacar antes de dar a luz, pero luego estando en el hospital te consigas sacar. Y en un momento dado te dicen, al niño hay que darle un suplemento. Pues tú puedes coger y decirle a la enfermera, vale, vamos a intentar dárselo de mi calostro. Entonces ahí la enfermera, además, te deberá poder ayudar a extraerte el calostro en ese momento. Y en el hospital hay material, hay jeringas, hay cucharitas para recogerlo, cogerlo con la jeringa y dárselo, ¿vale? El calostro en jeringa se le da al niño, se le colocan en una comisura de la boquita y poco a poco se le van dejando caer las gotitas y él lo va cogiendo. Si queréis, también con la mano, después de haberla lavado bien, con la pulpa del dedo meñique hacia arriba, se puede introducir dentro de la boca, el niño va a empezar a succionar y por el lateral con la jeringuita se le va dando, ¿vale? Y los niños tragan así perfectamente, no se atragantan ni nada de eso, ¿vale? Eh, a ver, ¿en qué momento sacar el calostro? Pues cuando vosotras queráis, a partir de las 37 semanas, cuando queráis, ¿vale? Podéis probar cada día un par de veces. Habrá algunas que no consigan que les salga nada, pero no pasa nada, no os agobiéis. Si conseguís sacar, fenomenal. Que no, pues luego siempre tenéis la posibilidad de cuando estéis en el hospital sacaros en ese mismo momento, ¿vale? Que es verdad que eh, el- la salida de la leche, tanto del calostro como de la leche, está muy mediada por hormonas. Cuando los estrógenos y la progesterona están muy altos, que es ahora mismo cuando estáis embarazadas, no va a salir con mucha facilidad. Sin embargo, una vez que ya habéis dado a luz, que los estrógenos y la progesterona caen por los suelos, aumenta mucho la prolactina y entonces ahí, hasta que os dé la subida, es posible que os saquéis mejor calostro que antes de dar a luz. Lo de sacarlo antes de dar a luz, pues es un poco porque lo llevas ya hecho al hospital, pero ya os digo que os pueden ayudar en el mismo hospital a sacaros el calostro para si el niño lo necesita en ese momento, ¿vale? Eh, ¿Durante cuánto tiempo hacer la extracción? Pues unos 5 o 7 minutos de cada pecho. Pruebas 5 minutos, 7 en un pecho, luego te vas al otro y ya está, descansas. Si quieres volver a probar de uno y de otro, puedes, pero tampoco no tiene que ser doloroso, ni tiene que ser súper molesto. Es verdad, los pezones y el pecho están un poco sensibles en el embarazo, ¿vale? Pero no tiene que ser dolorosísimo. Un poco incómodo, bueno, quizás un poco incómodo, sobre todo las primeras veces que te lo haces, que no sabes muy bien cuánta fuerza hacer, cómo colocar las manos, pero no debe de ser muy doloroso, ¿vale? Eh,
A ver, ¿qué más cosillas? ¿Cómo se le da? Ya os lo he dicho. El recipiente, lo que os he dicho, con las jeringuitas estas. Ya está. Creo que os he contestado todo lo que habéis preguntado sobre el calostro. ¿Os queda alguna duda? ¿Queréis que hable algo más de eso? No veo que nadie se manifieste. Vale. Luego, de todas formas, ya os digo, os voy a compartir el enlace con el vídeo de Silvia explicándolo, ¿vale? Y cómo son el enlace, es que en Amazon las venden las jeringas estas, pero las venden también en farmacia si queréis. Entonces os voy a pasar el enlace para que veáis cómo son las jeringas, ¿vale? Luego alguien preguntaba por las contracciones de Braxton Hicks antes de la semana 30, si son posibles. Bueno, las contracciones de Braxton Hicks se llaman así porque es el nombre de la persona que las describió. Son contracciones que tú notas que la tripa se pone dura y ya está, no duelen. Como mucho te puedes notar un tirón, una leve presión en el pubis. Algunas veces hay momentos del día en el que las puedes notar que te dan varias, pero luego se pasan, ¿vale? Antes de la semana 30 se pueden tener, sí, sobre todo cuando ya se tienen hijos previos. Las mujeres que ya han tenido algún parto, algún embarazo anterior, tienen más tendencia a tener las contracciones de Braxton Hicks antes de tiempo, pero bueno, siendo un primero también es completamente normal. Mientras sea una cosa que te dan, pero que no te duelen y se pasan, no hay problema. Otra cosa ya es que empiecen a hacer contracciones dolorosas y que no cesan, que cada vez a más, entonces ahí hay que ir al hospital, no vaya a ser que sea una amenaza de parto prematuro, pero si no duelen y se pasan, no hay problema, ¿vale? Luego preguntabais también por girar al bebé de nalgas o en posición transversal, ¿no? Si hay algún ejercicio. Esto también os voy a pasar un enlace que sale Carmen, la otra matrona de mamá mimada, haciendo ejercicios que van bien para cuando un bebé está colocado de nalgas. Es verdad, luego también esto pega con una pregunta que decíais, que desde la eco de la semana 32 nos vuelven a citar hasta la 39, si eso es normal. Que el bebé estaba de nalgas, se ha colocado bien y que le han dicho que se puede volver a girar. Y se pregunta que por qué la citan en la semana 39. Normalmente los niños, a partir de la semana 32, es muy raro que se den la vuelta. Si en la semana 32 un niño está ya colocado, es muy probable que se quede así. Hay más papeletas de que se dé la vuelta si es una mujer que tiene, es el tercer embarazo o más, ¿vale? Porque ahí es un útero muy distendido, un útero que crece muchísimo y entonces ahí el niño tiene todo el sitio del mundo para darse la vuelta. Esas mujeres, hay niños que están continuamente cambiando de posición y hasta el mismo día del parto que llegan no podemos confirmar si está de cabezas o de nalgas o incluso en transversa, atravesado. Entonces, lo normal es no citar desde la semana 32 hasta la 39. Eso es lo normal, es lo aconsejable. Las ecografías, es verdad que no hay una gran evidencia de que causen daños en los bebés, si no, no se utilizarían. Pero sí que es cierto que no hay que abusar de ellas. Los recomendados son 3 ecografías en el embarazo y no se deberían de hacer más a no ser que haya algún motivo. Hay mujeres con bebés que no crecen lo suficiente, mujeres con placenta previa. Hay montones de motivos por los que hay que hacer más ecografías aparte de las 3 básicas, ¿vale? Pero en un embarazo que va todo normal, con 3 es suficiente. A esta chica, por ejemplo, pues no la van a citar desde las 32 hasta las 39. ¿Que se puede dar la vuelta? Hombre, la posibilidad existe. Nunca existe el cero ni nadie se va a mojar en decirte el niño ya se va a quedar así en esta posición, pero es verdad que más del 90% a partir de las 32 semanas ya se quedan en la postura en la que están en ese momento. Entonces, a las 39 semanas, imagínate, porque a lo mejor el miedo de esto es el hecho de que el bebé se dé la vuelta y te pongas de parto antes de las 39, ¿no? El llegar al hospital y decir, el niño está de nalgas.
cuando se exploran, una de las cosas que se ve al explorar a la señora es la presentación fetal, si tiene la cabeza o el culito abajo. Entonces, en el momento de exploraros, van a ver si está de cabeza o está de nalgas. Y si ven que está de nalgas y estáis de parto, como en el hospital, en ningún hospital de Ciudad Real hacen parto de nalgas. Os van a pasar a hacer una cesárea y ya está, no pasa nada. A no ser, es probable, mujeres que a lo mejor el niño está de nalgas y el parto va muy rápido, pues sí que puede ser que se produzca el parto. Tampoco es una cosa gravísima, gravísima. Lo que pasa es que es verdad que como hace unos 15, 20 años se dejaron de atender y entonces los ginecólogos esos partos ya pues prefieren hacer cesáreas. Pero en el caso de que sea un parto muy rápido y el niño venga de nalgas, no pasa nada, pueden hacer de nalgas. Y los profesionales saben atender un parto de nalgas. Lo que pasa que es verdad que como ya es algo poco frecuente, no es una cosa con la que tengas muchísima práctica. Entonces, prefieres hacer una cesárea. Es el motivo por el que se hacen cesáreas, ¿vale? ¿Qué más? Eh, lo de la extracción de calostro, Braxton Hicks. Ahora, de todas formas, os voy a pasar el enlace de los ejercicios para ayudar a que el bebé se coloque de cabeza, ¿vale? Porque sería lo ideal, que se coloque de cabeza. Son unos ejercicios que podéis hacer vosotras en casa y luego ya cuando un bebé, ya os digo que a partir de las 32, 34 semanas, ahí ya hay que hacer algo más aparte de los ejercicios. Entonces, hay una técnica que se llama versión externa, que eso hay que hacerlo en un hospital, lo tienen que hacer los ginecólogos, que eso es a través de la pared abdominal, colocan al bebé. Eso es algo que aquí en Ciudad Real no se hace tampoco. Entonces, para intentar suplir eso, hay otras técnicas que en Mamá Mimada sí que las hacemos. Se puede utilizar acupuntura, hay algunas técnicas también de movimiento de la pelvis que se puede intentar. Entonces, bueno, normalmente ya cuando llegamos a ese punto es pues eso, hemos pasado lo de las 32 semanas, ya parece que nos quedamos con menos recursos, pues por intentar probarlo se hacen esas cosas, ¿vale? Aparte de los ejercicios del enlace que os voy a mandar, también se puede hacer esto en la consulta. ¿Qué más? Ah, bueno, alguien preguntaba si era recomendable utilizar faja posparto. Hay dos tipos de faja, ¿vale? Hay una faja que se coloca como comprimiendo las caderas, ¿vale? Eso es una faja de sujeción. En el embarazo y en el parto, las caderas se mueven mucho, ¿vale? Porque el pubis, las articulaciones que tenemos en la parte de atrás de las lumbares, que juntan los huesos de las caderas con el sacro de la espalda, esas articulaciones se vuelven muy elásticas y muy flexibles para dejar pasar al bebé en el parto. Entonces, lo normal es que no moleste mucho, pero hay mujeres que es como que la pelvis se les queda muy inestable y están incómodas. E incluso después del parto les dura un poquito de tiempo esto. Entonces, la faja de sujeción es una faja que comprime las caderas, es como si intentara mantener un poquito más juntas esas articulaciones y alivia un poquito, ¿vale? ¿Cuánto tiempo utilizar una faja de sujeción porque te duele al caminar? Normalmente es al caminar cuando duele. Pues como mucho debería de tener que utilizarse un mes. Si a partir del mes siguen las molestias en las caderas, yo os recomendaría que fuerais a un fisio, ¿vale? En Mamá Mimada también hay fisio y a lo mejor ahí pues el fisioterapeuta ya tiene que ver un poquito más algún ejercicio, alguna cosa para intentar estabilizar esa cadera, ¿vale? Y luego están las fajas abdominales. Si os encontráis bien, no tenéis ningún tipo de dolor y no tenéis ningún problema, la faja no debería de utilizarse, ¿vale? Porque lo suyo es que vosotras, desde el primer momento que os estéis moviendo, ejercitéis vosotras la musculatura del abdomen. Si os ponéis una faja, la faja al sujetar hace que vosotras no ejercitéis la musculatura y al final tarda más tiempo en recuperarse. Sí que es verdad que hay algunas mujeres que cuando la tripa se pone ya muy grande, la musculatura que tenemos en el abdomen, los abdominales son así, ¿vale? Van
uno al lado de otro, y en el medio hay un tejido fibroso. Entonces hay algunas mujeres que esa musculatura se separa y este tejido fibroso del medio se distiende demasiado. Hay mujeres que incluso por ese tejido tan distendido le salen hernias, que en el caso de que fuera vuestro caso, una hernia la tiene que ver luego el médico, y algunas veces incluso hace falta operar para reducirla. No es muy habitual, pero en el caso de que os lo veáis, tenéis que ir al médico, ¿vale? Entonces, esa separación puede causar molestias en el abdomen, y puede haber una mujer que diga: es que me noto sin fuerza, no me puedo incorporar bien, salgo a pasear y me noto súper incómoda. Entonces, en ese caso, puede venir bien una faja abdominal, ¿vale? Pero solamente para ratitos cortos en el día. Se queda como, no hace bien la fuerza con la faja, es como que se queda demasiado relajada y al final tardas más tiempo en recuperar la musculatura. Entonces, imagínate, a lo mejor tienes un poco de molestia, pero en casa estás bien. Y sobre todo te molesta cuando sales a caminar, cuando sales a pasear. Bueno, pues al principio, para caminar, pues te la pones y vas bien. Y luego pasan 2 días y dices: venga, voy a probar a no ponérmela al salir a pasear. Y pruebas. Sigo incómoda, pues venga, me la voy a volver a poner así, poco a poco, para intentar tener la faja el menos tiempo posible. Y ya os digo, solo si notáis molestia. Si no tenéis molestia y os encontráis bien, no hace ninguna falta. Casi mejor el empezar vosotras a moveros y activar la musculatura. Luego, preguntabais también si los bebés recién nacidos necesitan algún tipo de almohada. No, porque los bebés, si os fijáis en ellos, tienen la espalda completamente recta. No es como nosotros, que tenemos la curvatura del cuello, la curvatura de aquí, luego la lumbar. Los bebés no, los bebés son completamente rectos, entonces no necesitan tener nada para apoyar la cabeza. Empiezan a desarrollar la curvatura de la espalda cuando empiezan a caminar, ¿vale? Y eso pues pasa ya al año de vida o así. En la cuna o en la zona donde vaya a dormir el bebé, lo suyo es que haya lo mínimo posible de trastos. Si no hay juguetes, no hay ninguna cosa que pueda suponer un riesgo de que se lo pueda llevar el bebé a la vía respiratoria, ¿vale? Y por supuesto, pues almohada no hace falta. El colchoncito, además, un colchón rígido, que no sea muy blando, que no se hunda, ¿vale? Luego alguien preguntaba también, los primeros días del bebé, en caso de que les cueste hacer caca, si se les tiene que estimular. Eh, un bebé recién nacido hace mucha caca. Es muy raro que un bebé recién nacido no haga caca. Una de las cosas que van a ver en el hospital para daros de alta, para que os vayáis de alta, es que el niño haya hecho caca, ¿vale? En ese caso, si no hace caca, pues ya van a estar en el hospital pendientes de ver qué hacer, ¿vale? No tenéis que estar vosotros pensando en qué tengo que hacer para que el niño haga. Normalmente, además, con lactancia materna suelen hacer más rápido y también más cantidad. Entonces, del hospital os vais a ir con el niño haciendo bien caca, porque si no, no os van a dar de alta, al niño no lo van a dar de alta. Y ya en casa es también muy raro que un bebé recién nacido le cueste hacer. Ya os digo que con lactancia materna son como 4 o 5 cacas al día. Y es además una de las cosas que nos deja tranquilos en cuanto a que el niño está comiendo bien. Son además unas cacas muy líquidas, son grumosas, porque al fin y al cabo el bebé solo toma líquido, solo toma leche. Entonces son muy grumosas. Cuando hay lactancia artificial o una lactancia mixta, hay lactancia materna, pero hay alguna toma de lactancia artificial, están un poquito más estreñidos, e incluso es normal que pasen 3 o 4 días sin hacer caca, ¿vale? En el caso de que notéis que por culpa de eso el niño está molesto, se nota mucho cuando un niño está molesto, porque es como que se encogen y encogen también los brazos, las piernecillas, ¿no? Lloran mucho, lloran, se quejan. Si os encontráis con un bebé así, que no sabéis qué hacer con él, que no le calma nada, vais a llevarle al pediatra y le vais a preguntar qué es lo que pasa. Entonces ahí el pediatra verá si a lo mejor no está haciendo bien caca y qué es lo que tenéis que hacer para estimularle. Antes
Con el termómetro este de mercurio nos estimulaban mucho. A nosotros nos han estimulado seguramente a todos para hacer caca. No se recomienda hacerlo por sistema porque al final acostumbras al esfínter, a ese tipo de estímulo, y entonces pues acostumbras al niño a hacer caca siempre de esa manera y es un poco contraproducente. Entonces, en el caso de que os preocupe que vuestro niño no hace suficiente caca, es motivo de acudir al pediatra, ¿vale? O a la enfermera de pediatría del centro de salud. Luego, preguntáis qué postura se recomienda para los bebés, si boca arriba o de lado, y si para prevenir la muerte súbita es preferible tenerle boca arriba, pero si le viene una bocanada no es mejor que estén de lado. A ver, los bebés, la prevención de la muerte súbita se recomienda boca arriba, con el cuerpo boca arriba, ¿vale? No pasa nada porque la cabeza esté de lado. Es más, los bebés tienden a colocar la cabeza de un lado o de otro. Incluso está bien que vosotros le cambiéis la cabecita. Hay bebés que tienen tendencia a colocar siempre la cabeza para el lado izquierdo o para el lado derecho. El pediatra y la enfermera de pediatría os lo van a recomendar. Intentar vosotros cambiarle de lado, porque al final si no pasa esto, la plagiocefalia es cuando la cabecita se deforma y crece como un poco plana del lado donde está siempre apoyado. Entonces está bien cambiarle de lado o incluso algunas veces quedarse completamente boca arriba, ¿vale? Para cambiar las zonas en donde hay presión en la cabecilla. Si tiene una bocanada, el motivo por el que a nosotros nos ponían a dormir boca abajo de pequeños era pensar que si le daba si regurgitaba, al estar boca abajo, lo echaba más fácilmente. Pero luego se vio que no hay problema por dejarle boca arriba. Es más, si tiene una bocanada y no está de lado, está boca arriba del todo, se lo vuelve a tragar. No pasa nada, no hay problema, no se le va a las vías respiratorias, ¿vale? Parece que lo que protege al bebé de estar durmiendo boca arriba es durmiendo o incluso despierto, normal es dormido cuando suele pasar el síndrome de muerte súbita. Es el hecho de tener el tórax libre y sin embargo boca abajo parece que el tórax está más comprimido y se supone, no se sabe con seguridad porque esto son todo teorías, se supone que es eso lo que hace que boca abajo no sea una buena posición. Más que el hecho de lo de las bocanadas no tiene tanta importancia, es más como la presión en el pecho, ¿vale? Luego, hay alguien que dice que le están regalando muchas cosas de la marca Mustela y que todo lo ha comprado de Veleda pues preguntan si es aceptable la marca de Mustela. Es verdad que la de Veleda es que está fenomenal y prácticamente los desodorantes de Veleda son los únicos que son así, que tienen una puntuación un poquito peor. En el caso de que dudéis, los productos de cosmética, el problema que tienen es que llevan muchos aditivos. Llevan aditivos para conservar el producto, para darle olor, para que la textura sea más agradable al consumidor. Entonces, el problema de estos aditivos es que algunos son disruptores hormonales. Eso significa que interfieren con la secreción de algunas hormonas. En nosotros los adultos también deberíamos de evitar este tipo de sustancias, pero es verdad que no nos afectan tanto como a los bebés. A los bebés y a los niños pequeños sí que les afectan más este tipo de sustancias como disruptores hormonales. Hay ya cada vez más estudios que dicen que sí. Entonces, por eso siempre parece que se insiste más en que con los bebés y los niños pequeños tengamos más cuidado, pero en realidad por nosotros también deberíamos de mirar eso. Entonces, hay aplicaciones que valoran esto. Escaneas el código de barras del producto que quieres valorar y te da una puntuación, ¿no? De acuerdo a el contenido en aditivos. Entonces, Mustela, por ejemplo, tiene muchos productos que obtienen puntuaciones muy altas en estas aplicaciones. Y sin embargo, hay otros que menos, que parece que tienen algo más de aditivos o tienen algo más de alcohol y obtienen puntuaciones más bajas. Entonces, en ese caso, yo os recomendaría descargar una de estas aplicaciones y para cualquier producto que os regalen
o que vosotras vayáis a la farmacia o vosotros a la droguería, le escaneas en el código de barras y te sale la puntuación y ya pues tú ahí decides si es una puntuación correcta para ti o no. Luego, además, hay algunos productos que tú lo escaneas y no está valorado por la aplicación. Pues puedes mandar una fotografía del código de barras y de los ingredientes y te lo evalúan en el caso de que tengas una duda sobre algo en concreto y no aparezca en la aplicación, ¿vale? Luego, aquí hay preguntas sobre la bolsa. ¿Es posible no enterarse si se rompe la bolsa? Miriam, Dime. perdón, ¿puedes mandar luego las aplicaciones que son? Sí, 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 sí. Luego, como os tengo que pasar los vídeos y eso, os lo mando también la aplicación, ¿vale? Vale. Gracias. Que cualquiera de ellas está bien, ¿vale? Si es posible no enterarse de si se rompe la bolsa. Algunas veces, cuando se rompe la parte que está por delante de la cabecita, si hay mucha cantidad de líquido, se rompe, pues como en una película. Que vamos, lo sabes perfectamente que has roto la bolsa, pero es verdad que algunas veces hay poquito líquido delante de la cabeza del bebé, está más hacia detrás, en la parte de arriba del útero, y entonces puedes romper un poquito la bolsa o a lo mejor es una rotura muy pequeña y lo que te vas notando es un goteo, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Pues que las mujeres no saben si han roto la bolsa o tienen mucho flujo, ¿vale? Tú normalmente el flujo es verdad que aumenta mucho al final del embarazo y hay muchas mujeres que son incapaces de saber si han roto la bolsa o es flujo. En el caso de que tengáis dudas, podéis ir al hospital y lo comprueban, ¿vale? Hay pruebas, son como unas tiras reactivas, unas van por color y otras van por rayitas, igual que los test de embarazo, y eso te dice si es líquido amniótico o flujo o mucosidad lo que está expulsando la mujer. Entonces, en el caso de que tengáis la duda, id al hospital y os van a sacar de dudas. Si no es bolsa rota, pues os mandan a casa y ya está, ¿no? Pues la incomodidad, ¿no? De tener que ir al hospital y eso, pero sales de dudas. Eh, Síntomas que hay que tener para detectar que se haya roto la bolsa, lo que os digo, si la rompéis, que hay mucha cantidad de líquido ahí, lo vais a notar perfectamente. En el caso de que sea poquito, pues lo que notas es un goteo continuo, no para de gotear, ¿vale? El flujo es verdad que normalmente tú, cuando sale de golpe, tú notas que es flujo y para. Y a lo mejor luego en una hora te vuelve a caer más flujo. El goteo de la bolsa es más continuo, no para, no para, no para. Tú te estás notando continuamente mojada, ¿vale? También, por ejemplo, si la braguita la veis mojada y la dejáis secar, cuando se seca el moco, o ves el moco en sí, o al secarse no deja rastro. Sin embargo, el líquido amniótico deja como un cerco en la parte que se ha mojado. Esa también es una manera de saberlo. Y luego, si al romper la bolsa se empiezan a notar contracciones. Hay mujeres que empiezan el parto, que para empezar el parto no necesitan romper la bolsa, y hay otras que parece que para empezar el parto rompen la bolsa primero. Las dos cosas son normales, no pasa nada. Es verdad que la mayor parte de mujeres empiezan primero de parto y luego rompen la bolsa, pero también es normal romper la bolsa antes de tener contracciones. En ese caso, romper la bolsa estimula las contracciones. Muchas mujeres cuando rompen la bolsa empiezan con contracciones, ¿vale? Es más, si acudís al hospital con la bolsa rota y todo está normal, el líquido es claro, el control, el registro que le hagan al bebé de la frecuencia cardíaca está normal, van a dejar varias horas en la planta a ver si vosotras solas os ponéis de parto. No se empieza con medicación para inducir el parto de inmediato, no pasa nada, porque pasen horas de bolsa rota. El principal riesgo de la bolsa rota es la infección, porque de pronto el bebé pierde parte de la protección que le está cerrando, que le está manteniendo cerradito en el útero. En ese caso, para prevenir que no haya infecciones por bolsa rota, a partir de unas horas se pone antibiótico para prevenirlo.
ya está, poniendo el antibiótico no hay problema. Y también muchas mujeres piensan que al romper la bolsa el niño se queda sin líquido y eso tiene mucho que ver con lo del parto seco, que eso nuestras madres y las abuelas lo cuentan mucho, lo del parto seco. El parto seco se refiere a un parto en el que no hay nada de líquido. Para que un bebé se quede sin nada de líquido, tiene que pasar pues como una semana de bolsa rota, más o menos, para que se quede sin nada de líquido. Tú normalmente rompes la bolsa y hasta que des a luz estás todo el rato echando, porque hay mucho y además el niño sigue generando líquido amniótico, lo restituye, ¿no? Entonces el niño no se va a quedar seco, ya os digo, si pasa una semana, a lo mejor pues sí que empiezan a haber problemas por falta de líquido amniótico, pero no van a dejar que pasen una semana. A las horas de bolsa rota, si no empezáis con contracciones, van a empezar a poneros medicación. Son medicaciones que algunas veces las puedes tener puestas un día, 2 días, hasta que das a luz. Como mucho 3 días pueden pasar, no vais a llegar a la semana de bolsa rota. ¿Vale? No os preocupéis por eso. Eh, Luego, alguien preguntaba también si era aconsejable tomar algún microenema antes del parto. Lo del enema es algo totalmente voluntario. Antes a las mujeres se le ponía el enema sistemáticamente. Mujer que llegaba de parto, mujer a la que se le ponía el enema, porque se pensaba que prevenía el riesgo, que prevenía la infección. Vaya, que al no haber heces en el recto, al estar el recto más limpio, pues había menos riesgo de contaminación hacia la parte de la vulva. Lo cierto es que luego se empezaron a hacer un montón de estudios y se vio que no tenía nada que ver. Que además, al contrario, que hay mujeres que le pones el enema encima con contracciones, se le junta el retortijón del enema con la contracción y lo viven eso como muy mal. Pero sin embargo hay otras mujeres que quieren ponerse el enema por pudor, porque te da apuro, porque te da la sensación de que luego te va a dar vergüenza empujar si no te has puesto el enema. Entonces lo podéis pedir. En el hospital es verdad que el enema que ponen es un enema de estos gigantescos, como de medio litro. Es una barbaridad. Como los enemas que se ponen para limpiar la parte final del recto, para las cirugías. Entonces, pues es verdad que esos enemas molestan más. Te dejan limpísima, eso sí. Ahí sí que no va a quedar un solo resto, pero molestan más. Que a lo mejor vosotras os queréis poner un microenema tipo Micralax en casa o llevarlo al hospital, os lo podéis poner sin ningún problema. Eso es algo totalmente voluntario, ni nadie os va a decir que sí ni que no. Hombre, si por ejemplo llegáis muy apuradas, imaginaos que llegáis al hospital de parto con 5 centímetros y os queréis poner la epidural y es un buen momento para ponerse la epidural, pues ahí a lo mejor, pues la persona que te atienda te va a decir que es mejor no ponerte el enema, porque, bueno, pues a lo mejor de 5 centímetros a ponerte en completa no queda mucho tiempo, vaya si luego no te da tiempo a ponerte la epidural, se te van a juntar las contracciones con los retortijones del enema. Os quiero decir que la persona que os atienda le podéis preguntar y esa persona pues más o menos os va a decir, venga, sí, te lo puedes poner o te va a decir, mira, no, si te quieres poner la epidural, vamos a ponerla ya. Porque es verdad que con el enema se supone que luego no es ponértelo y de inmediato ya vas al baño. Normalmente hay que esperar media hora y con los grandes, con los que os ponen en el hospital, si os ponen uno de esos, una hora entera de estar yendo al baño para vaciarlo bien y que luego no queden restos. Entonces, pues en ese rato, pues ya os digo, a lo mejor estáis deseosas de poneros la epidural si es el caso y bueno, pues la persona que os atienda os lo va a decir, mira, no te pongas el enema, estás ya deseosa de ponértela y te la puedes poner, pues ya está, ¿vale? Luego, preguntáis si durante el expulsivo se puede lubricar la vulva, como en el masaje perineal. Eh, en general, en el expulsivo, la vagina suele estar bastante lubricada, hay mucha producción de moco. Además, si la bolsa está rota, no para de salir líquido. Entonces, hay bastante flujo, no suele ser necesario lubricar. Muchas veces, en el último momento, cuando ya os pasan de la sala de dilatación al paritorio y el niño está a punto de salir,
si os atiende un médico, una médica o una matrona o un matrón, él mismo, si lo ve necesario, os pone lubricante. Además, el lubricante que se utiliza en los paritorios es uno de estos que es con base de agua. No tiene olor ni perfume, no se absorbe, o sea que no pasa nada porque le dé un poquito en la cabecilla al niño, se queda el pegote ahí y ya está. Y algunas veces, si lo vemos necesario, porque a lo mejor es una mujer que se le ve que lo necesita, se pone en cantidades ingentes. No lo dudéis que se intenta poner, ¿vale? Y si alguna, pues una mujer que tiene mucha lubricación y tal, pues a lo mejor no ves necesario aplicarle más lubricante. Pero en el caso de que haga falta, no lo dudan en lubricar, ¿vale? Incluso muchas veces ya cuando está la cabeza a punto de salir, os van a, se pueden hacer dos cosas, o colocar las manos en el periné o incluso poner paños calentitos, normalmente es mojado en agua caliente, para intentar aplicar un poquito de calor en el periné y que se distienda más fácilmente. Incluso la persona que os atienda puede hacer un poquito de masaje, muy poco, porque en ese momento la zona está un poco edematizada de tanta presión de la cabeza y tocar demasiado puede ser también contraproducente. En cuanto haces una pequeña heridilla, empieza a sangrar más. Entonces, tampoco hay que toquetear mucho, pero que van a tener cuidado. Van a intentar eso, lubricar, intentar poner calor, intentar incluso masajear un poquito, ¿vale? Para intentar prevenir tanto episiotomía como un desgarro, ¿vale? Eh, Preguntáis si se pueden llevar lentillas al paritorio. En principio, sí. Cuando no se deben de llevar lentillas es cuando son cirugías que te duermen. Cirugías que te duermen por completo porque ahí eh, te quedas con los ojos, que además disminuye mucho la secreción de lágrima. Normalmente en una cesárea a día de hoy van a intentar poneros una anestesia de cintura para abajo, bien raquidia o epidural. No es lo mismo que la epidural del parto, porque en una cesárea la cantidad de medicación que se pone te deja completamente dormida de cintura para abajo para que no notéis nada, pero es muy parecida la técnica, ¿no? En el parto se pone menos cantidad para intentar que la señora pues note las ganas de empujar, que pueda mover un poquito las piernas y pueda cambiar de postura, aunque sea dentro de la cama. En la cesárea, pues os lo hacen así, de cintura para abajo. Se intenta hacer eso porque eso hace que luego vosotras os recuperéis mejor en la rea, ¿no? Luego, si os duermen, estáis más tiempo en la rea, dura más la separación con el bebé, tarda más la subida de la leche de la que hablábamos antes. La medicación que se utiliza en la anestesia general hace que luego pues, la lactancia haya que tener un poquito más de paciencia o de ayuda para que dé la subida de la leche. Entonces siempre se intenta de cintura para abajo. En ese caso no pasa nada por llevar las lentillas, porque vais a estar despiertas. En el caso de que justo ese día el anestesista que hay de guardia prefiere que no las llevéis puestas, pues bueno, lo preguntáis cuando lleguéis al paritorio. Llevo las lentillas, hace falta que me las quite y os lo van a decir. Yo, por ejemplo, me parecería un horror que me dijeran que me tuviera que quitar las lentillas porque yo tengo miopía magna. Tengo 10 y 12 dioptrías en cada ojo. Entonces, yo las gafas no las aguanto. Me pesan mucho los cristales, me empieza a doler la cabeza cuando las llevo puestas mucho rato, se me caen. Entonces, os comprendo perfectamente cuando decís que queréis llevar lentillas. Y lo más normal es que os digan que no pasa nada. Pero bueno, id preparadas con vuestras gafas, con vuestro botecito de líquido para intentar quitároslas, por si acaso os dicen, el médico que esté ese día prefiere que os las quitéis, pero lo habitual es que no pase nada por llevarlas puestas, ¿vale? Luego, preguntáis si una vez que te ponen el gel de prostaglandina vaginal, una se puede seguir moviendo o es recomendable estar en reposo un tiempo. Eh, las prostaglandinas vaginales se ponen cuando hay que inducir el parto. Para quien no lo sepa, porque quien ha preguntado esto es porque ya sabe que le van a inducir el parto o algo y sabe más o menos de qué va.
Las prostaglandinas es una medicación que se pone antes de poner oxitocina. La oxitocina es el goteo que te ponen por la vía y la oxitocina provoca contracciones sí o sí, ¿vale? Si imaginaos una inducción de parto, algunas veces hay que empezar directamente por la oxitocina porque pasa algo que no se puede dejar pasar mucho tiempo. Piensan que el monitor del bebé no está bien, en la ecografía han visto algo que prefieren que el niño nazca cuanto antes. En ese caso, pues te ponen oxitocina directamente. Pero si hay tiempo, lo suyo es poner primero prostaglandinas y luego oxitocina. ¿Por qué? Porque si ponemos oxitocina directamente en un cuello cerrado, en un cuello de útero que esté muy cerrado, en el 50% de las ocasiones acabaríais en cesárea. Sin embargo, si ponemos prostaglandinas antes de la oxitocina, el 80% de las mujeres dan a luz vía vaginal. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas preparan el cuello, lo ablandan, lo acortan, lo van preparando para que luego cuando haya que utilizar oxitocina, ese cuello esté ya muy favorable para ponerse de parto, vaya. Algunas mujeres solo con las prostaglandinas se ponen de parto y eso es tener mucha suerte porque te pones de parto antes. Las prostaglandinas las puedes llegar a tener puestas 24 horas. Entonces, si te ponen las prostaglandinas tus 24 horas y luego al día siguiente oxitocina, la oxitocina también la puedes tener puesta 12 horas o más, pues las inducciones son así, son larguísimas, son muy, muy pesadas, cansan. Entonces, si te pones de parto antes solo con las prostaglandinas, pues mucho mejor. Algunas veces incluso te pones de parto con las prostaglandinas y luego ya ni siquiera hace falta poner oxitocina, que siempre cuanta menos medicación tengamos que poner en el parto y sea un parto lo más parecido a lo natural, las cosas suelen ir mucho mejor. El cuerpo es sabio y el cuerpo sabe cómo hacer las cosas. Y si le dejamos que haga las cosas a su ritmo y a su manera, hay más posibilidades de que el parto acabe bien. Normalmente, pues ya cuando usas oxitocina y tal, pues es pues, que no te queda ya más remedio por el motivo que sea, ¿vale? Os pongan la medicación que os pongan, os lo van a decir, os lo tienen que decir y os lo van a explicar por qué. Algunas veces vamos con mucha prisa y pasas a una habitación y le pones el goteo de la oxitocina a la señora pensando, porque hay mucho jaleo ese día en el paritorio y piensas que ya se lo has explicado. Y no, es que se lo has explicado a la otra señora que estás atendiendo y a ella no. Cualquier cosa que veáis que no entendéis, preguntadlo, ¿vale? No van a tener ningún problema en resolveros las dudas. Es más, cuando preguntéis algo que os lo deberían haber dicho, os van a pedir disculpas. Y os lo van a... Ay, perdóname, se me ha ido de la cabeza. Mira, vamos a ponerte goteo de oxitocina porque pasa esto. O incluso en el caso de que no sea obligatorio, muy mandatorio tener que ponerla, os van a preguntar si preferís esperar un poco o ponerla ya. Van a intentar que participéis en el proceso y además gusta que tanto las mujeres como sus parejas estén interesadas. Y no, muchas mujeres piensan que por preguntar mucho, mmm, que preguntona, que no sé qué. No, no, no suele ser al contrario. Cuando ves una señora que te pregunta y además como vosotras que estáis ya informadas y que oís campanas, sabéis un poquito de qué va la cosa, eso gusta mucho, ¿no? Ver una persona que se toma interés en el proceso y que está interesada en intentar hacer algo, ¿no? Porque la cosa vaya bien, eso gusta mucho a los profesionales y no van a tener ningún problema en resolveros dudas. Si hay, algunas veces hay que hacer las cosas muy rápido, por emergencias y cosas así. En ese caso, a lo mejor no os pueden explicar todo en el momento, pero después podéis preguntar si os ha quedado alguna duda de lo que ha pasado. Normalmente suelen explicarlo todo muy, muy bien después, para que no queden dudas de lo que ha pasado. Pero si os quedan, también no dudéis en preguntar, ¿vale? A lo mejor luego la pregunta te surge después, cuando estás ya en la planta, pues en la planta luego os van a seguir viendo, os van a dar el alta, pues puede ser el momento de preguntar algo que os ha quedado en el tintero, ¿vale? Eh,
Luego preguntáis, bueno, lo de si os podéis mover con las prostaglandinas, al final no lo he dicho. Normalmente a ti las prostaglandinas se puede poner en forma de gel y ya lo más normal es ponerlo como, es como un tampón, como un trocito de tela con una cuerdita, que la cuerda pues es para luego ayudarte a retirarlo cuando ya lo tienes que quitar. Y normalmente cuando te lo ponen, te dejan puesto el monitor un par de horas, ¿vale? ¿Por qué? Normalmente, ¿cuál es el riesgo de todas estas medicaciones? Provocaros contracciones de más, ¿vale? Que haya una hiperreacción del útero y empieces con contracciones muy seguidas o muy intensas o muy duraderas. ¿Qué puede pasar por eso? Aparte de que os va a doler mucho, pero bueno, es el dolor no a vosotras, pues lo incómodo que es, pero no os va a causar daño. Pero unas contracciones demasiado fuertes pueden hacer que al bebé le disminuya mucho el flujo de oxígeno que le llega. Durante la contracción siempre disminuye el flujo de oxígeno, pero el bebé está preparado para eso. Y entre contracciones hay un periodo de tiempo de descanso. Durante ese periodo aumenta la cantidad de oxígeno que le llega para que aguante la siguiente contracción. Pero si tienes contracciones muy seguidas, que no te dejan descansar entre una y otra, pues puede ser que ahí sí que haya una falta de oxígeno más marcada y eso al niño no le venga bien, claro. Entonces, esto se produce con las prostaglandinas la mayor parte de las veces la primera media hora de haberlo puesto. Aún así, si en la primera media hora no se produce esto, es rarísimo, muy raro que ya se produzca después. Aún así, el monitor se deja puesto 2 horas para pasarte para tener ese margen, ¿no? No, porque al final todas las mujeres no respondemos igual a la medicación. Habrá mujeres que esa hiperreacción sea a los 15 minutos de tenerlas puestas y otras mujeres que sea a la hora. Pues bueno, dejando 2 horas de monitor, te aseguras que esa medicación a la señora y al bebé le va a sentar bien. Entonces, durante esas 2 horas sí que hay que quedarse un poquito más en la cama. Te puedes mover de un lado, de otro, incluso incorporarte y quedarte bastante sentada, pero la gracia es que las prostaglandinas se queden ahí lo más colocadas posible durante esas 2 horas, ¿vale? Porque luego tú cuando te incorpores siempre se van a quedar un poquito más abajo, no pasa nada. Pero sí que es verdad que en ese momento que están puestas arriba del todo es cuando más reacción puede haber. Entonces esas 2 horillas pues te piden que te quedes un poco en la cama. Pero luego ya, cuando tienes ya tus 2 horas de monitor, está todo bien y te vas a la planta, en la planta normal. Te puedes duchar, caminar, comer, beber, como si estuvierais en casa, estáis en el hospital. Bueno, ahora además lo malo que os van a pedir que os quedéis en la habitación. Os van a pedir que no salgáis a pasear al pasillo. Pero bueno, pues dentro de que estéis en la habitación, consuela poder moverse dentro. Em, Luego, ¿cuánto tiempo os podéis quedar en casa una vez que estáis con contracciones y sin romper la bolsa? Bueno, em, si es un primer parto, por lo menos 1 hora de contracciones regulares. ¿Por qué? Porque algunas veces es una falsa alarma de parto. Y una falsa alarma de parto normalmente lo identificas esperando 1 hora de contracciones regulares. Si a la hora de tener contracciones regulares, es decir, que son todas iguales en molestia, cada al mismo tiempo todo el rato, igual de duraderas, si pasa 1 hora sí y pasada esa hora continuáis igual, podéis iros a casa. Uy, a casa, al hospital. En el caso de que tengáis ya algún hijo, con media hora de contracciones regulares que no se pasan, podéis ir al hospital, porque es verdad que los segundos partos, los terceros van ya un poquito más rápido y además ahí normalmente vosotras ya sabéis un poco, si habéis tenido un parto vaginal antes, ya sabéis un poco cómo son las contracciones de parto y en el momento que las notáis, las identificáis y algunas veces ni siquiera esperáis media hora porque lo sabéis, ¿vale? En el primer parto es verdad que cuesta un poquito más, ¿no? Imaginárselo, pero como los primeros partos son mucho más largos, pues mejor eso, esperar 1 hora entera. Puede ser que a la hora
de contracciones regulares, vosotras estéis cómodas en casa. Te estás dando una ducha de agua caliente, te has preparado la bañera, estás con la pelota de fútbol tan a gusto y no sientes que necesitas ir al hospital, te ves cómoda en casa, pues no pasa nada por esperar un poco más. Ya os digo, un primer parto, la velocidad de dilatación es como 1 centímetro la hora. Y si llegáis al hospital, imagínate con 5 centímetros, hasta que lleguéis a 10 echad cálculo de las horas que podéis estar y luego desde que estáis en completa hasta que el niño nace pueden pasar 3 4 horas perfectamente. O sea que los partos de un primer parto es largo. Entonces, si a la hora de contracciones regulares vosotras os veis bien, podéis esperar un poquito más en casa. Más todavía si es vuestra intención no poneros epidural. Porque si no os vais a poner epidural, vais a hacer exactamente lo mismo en casa que en el hospital. Entonces, pues bueno, pues ahí incluso intentas apurar un poco más, que en casa vas a estar más cómoda, más a tu aire y tal, que irte pronto al hospital, ¿vale? Que cómo se encuentra ahora mismo el hospital y si siguen siendo los ingresos de 24 horas. Ahora mismo el hospital está bastante mejor, que en enero, febrero se pasó muy mala época. Ahora estaba bastante mejor. Por lo que yo sé, están intentando que os vayáis a las 48 horas, pero dependiendo de cómo esté la planta, os podéis encontrar que os digan que os vais a las 24 horas. Lo que os diga yo ahora mismo puede cambiar de un día para otro y durante el mismo día. Entonces es mejor que os hagáis a la idea de que os podéis encontrar con esta posibilidad de que os manden antes a casa, incluso en cesáreas, las están mandando a los 2 días de la cesárea, siempre que os encontréis bien y que el niño esté en condiciones de darle el alta. En el momento que haya cualquier cosa que no, que vean que no, no os van a dar el alta, ¿vale? No os preocupéis por eso. Y si os dan el alta antes, os van a dar las citas para que vayáis a hacer la prueba del talón, para hacer la prueba de los oíditos del bebé, si a lo mejor no ha dado tiempo o por ser demasiado pronto el niño tiene líquido, tiene mucho líquido en los oídos y no sale bien la prueba, pues os van a dar las citas para veros antes y lo que haga falta, ¿vale? Y de momento la intención es también dejaros en una habitación sola para vosotras. Pero bueno, pues puede ser posible que os pongan dobles. Lo suyo es que no. Lo suyo es intentar que estéis solas, pero también os puede pasar. Y puede ser que el día de antes no se haya hecho y el día que vais vosotras se empiece a hacer porque las cosas se tuerzan un poco más, ¿vale? Con los ingresos. Y luego preguntabais si que teníais monitores, que si podéis ir con la pareja. En los monitores no, los monitores son como las consultas. A ningún tipo de consulta están dejando acompañante. Yo lo que pensaba el otro día que fui yo a una consulta es que yo creo que el hospital no está preparado físicamente para lo que ha pasado del todo, porque tú te metes en las consultas y no hay ventanas, son cubículos súper diminutos y no, es que no hay ventilación. Hay ventilación de la artificial, pero no puedes abrir la ventana, que es lo indicado en esto que está pasando con el COVID. Entonces, por un lado es por protegerse ellos, ¿no? De cuanta menos gente pase a esa pequeña sala con esa ventilación regulera, menos riesgo de contagios, más sabiendo que hay personas que están contagiadas y no tienen síntomas. Y luego también por protegeros a vosotras, porque si pasa, cuanta más gente entre, si más probabilidades de que haya una de esas personas que tenga el virus y luego detrás de esa persona tienen que pasar no sé cuántas mujeres más. Entonces, pues bueno, es por eso. Yo entiendo pues que es un rollo, porque tú quieres acompañar a tu mujer a las consultas y quieres escuchar al bebé y quieres verla, que no es una cosa solo de uno, algunas veces sí, pero normalmente vas acompañada, ¿no? Y es tu hijo y tú lo quieres saber, pero bueno, yo os explico el motivo porque cuando uno sabe por qué se hacen las cosas, normalmente pues lo entiendes y lo llevas mejor, ¿no? Lo gestionas mejor. Luego, si os podéis echar las mechas dando lactancia materna. En teoría sí, cualquier producto que no sepáis
Si lo podéis utilizar dando pecho, lo podéis encontrar en la web de e-lactancia.org o .com, no me acuerdo ahora mismo, no pasa nada, porque os lo voy a mandar también al grupo, ¿vale? Os lo mando al grupo. En esa web podéis ver cualquier producto que os vayáis a echar en el pelo o incluso medicación que vayáis a tomar, infusiones, algo que os surja la duda de si lo podéis utilizar con lactancia materna en, en esta web os va a aparecer, ¿vale? Entonces, en el caso de que sea un producto cosmético, pues yo os recomendaría que sea, pues lo que os decía antes, lo más natural posible, con el mínimo de aditivos. Y para eso, pues también podéis utilizar estas aplicaciones que os decía, ¿vale? Y en el caso de que tengas la duda, no te queda seguro, nadie te dice ni que sí ni que no, pues el producto que tenga mejor puntuación porque lleve menos aditivos, pues es el que te deja más tranquila y ya está, no hay ningún problema. Eh, y luego también preguntabais que cuántas horas como máximo deben pasar entre toma y toma si no se despierta para comer con lactancia materna. Normalmente un recién nacido no pasan más de 3 horas sin comer. Lo normal son entre 8 y 12 tomas al día. Es tan raro, es tanto motivo de consultar que sean menos de 8 tomas al día como más de 12 tomas. Más de 12 tomas, pues porque a lo mejor ahí hay algo que hay que corregir, a lo mejor hay un mal agarre, el niño no está sacando suficientemente bien la leche, de manera que te tiene que pedir más frecuentemente, entonces pues eso hay que consultarlo, porque a lo mejor normalmente son cosas que se resuelven muy fácilmente, con corregir el agarre, probar posturas diferentes o cosas de este tipo, se corrige muy bien. Y luego, menos de 8 tomas, hay algunos bebés, sobre todo bebés de bajo peso, los prematurillos también, bebés que están especialmente aletargados, que duermen muy profundamente, pues a esos niños hay que espabilarles un poquito, intentar que más de 3 horas, incluso en el hospital, si es, en caso de que sea un bebé que tenga un problema concreto, como por ejemplo un prematuro, os lo van a, incluso os van a decir que antes, que a las 2 horas, 2 horas y media ya le estéis despertando, ¿vale? Y eso además os lo van a decir en el hospital. Es el problema de iros de alta tan pronto, ¿verdad? Que estas cosas a lo mejor te pasan estando en casa, cuando te tenían que haber pasado en el hospital y lo hubieras preguntado, pues sí, tenéis razón. Entonces, bueno, pues en ese caso vais a tener las consultas de la matrona en el centro de salud, vais a tener los controles con el pediatra, con la enfermera de pediatría y por supuesto que el Mamá Mimada estamos disponibles para cualquier duda que tengáis a este respecto, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que ya no me dejo nada, que eran un montón de cosas, un poquito más de 1 hora hemos estado. ¿Os queda alguna cosilla así más que queráis preguntar, chicos y chicas? ¿Nadie se manifiesta? Bueno, pues yo ahora voy a pasar los enlaces que os he dicho, ¿vale? Al grupo para que le vayáis echando un vistacillo y vayáis viendo cositas y bueno, pues para dentro de 2 semanas supongo que ya Silvia estará disponible para poder hacer la sesión, ¿vale? Y os encontraréis con ella, ¿vale? Y a las de la preparación al parto presencial que estamos ahora, pues la semana que viene os veo yo presencial en el centro, ¿vale? Pues nada, chicas, un abrazo y cuidaros mucho, 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 ¿vale? Venga, hasta luego.
ver si consigo. Está siendo grabada. A ver. Tener grabación.